están en inversiones o en efectivo o equivalentes de efectivo? Son un negocio fiduciario. Un negocio fiduciario es un activo de la compañía. ¿De acuerdo? Entonces la fiducia la pregunta es ¿cuál? ¿En dónde la ponemos? Luisa. Las fiducias o fondos de inversión colectiva se reportan en inversiones o en efectivo o equivalentes de efectivo. En los fondos de inversión, entonces ponemos acá, ya me devuelvo para decirles dónde lo ponemos. Aquí nos cuenta. Inversiones. Es una inversión. ¿Ok? Entonces la declaramos como una inversión. Repito, estamos en la sección de patrimonio. Entonces, todo lo que tenga en una fiducia, en un contrato fiduciario, lo llevamos allá como una inversión. No como efectivo. Realmente no hay liquidez inmediata. Y lo que piden en la primera casilla de efectivo es lo que le produce liquidez a la empresa. Básicamente el efectivo. El saldo en bancos. Caja, bancos. Hasta ahí. Entonces toca llevar el otro, el contrato fiduciario lo toca llevar a inversiones. Declararla como una inversión. Porque no exactamente produce liquidez inmediata. A eso es lo que se refiere. Listo. Cuando hago un leasing para comprar una propiedad, ¿esa transacción la reporto en propiedad, planta y equipo o en la intangible como derechos? Depende del tipo de leasing. ¿De acuerdo? Digamos, si el leasing es para comprar una propiedad, el título de la propiedad solamente es hasta cuando termine el contrato. Mientras tanto, no. ¿De acuerdo? Puede que sí, porque ¿qué es lo que pasa ahí en los contratos de leasing, por ejemplo, para adquirir una propiedad, digamos, un bien inmueble, supongamos, cualquier cosa, una máquina, que sea, que se firma con derecho irrevocable, digamos, derecho de que cuando yo termine el leasing, la máquina o el activo va a ser mío, pero puede existir que se deshaga el negocio, entonces toca devolver todo lo que se hizo, ¿sí? La depreciación la utiliza quien la está comprando para efectos del IVA y causas, quien el crédito lo tiene quien está comprando, todo ese tipo de cosas. Entonces, como él lo dieron, lo tiene que devolver y sería como una renta líquida especial, ¿de acuerdo? Pero esa es la razón. Entonces, el activo, una vez pase a la propiedad, ahí sí lo mete como propiedad, mientras tanto no. Mientras tanto no. Entonces, lo declara por el otro lado, pero no como propiedad, planta de equipo, todavía no. Porque en realidad no lo es. Porque pues se puede deshacer el negocio. Entonces, en la propiedad, planta de equipo, pues los derechos tienen que ser totalmente de la empresa, del contribuyente. ¿Listo? Mientras tanto, no. Bueno. Listo. ¿Las vacas lecheras son consideradas inventario o activo biológico? Un activo biológico, productor. Productor, pero para la empresa que tiene eso, es un activo biológico productor, en este caso. ¿Listo? Ok. ¿Qué se debe... espera un momento. ¿Qué se debe hacer si se recibe una empresa y existe un valor en el pasivo, pero no existen soportes? Uy. Devolverla. Sí.
Bueno, lo que pasa es que todos los pasivos, ojo con eso, porque los pasivos tienen que estar. Que las paguen por separado. Dime. Todas esas no? consultas, ya cuando las empresas están en ese caso, tienen que sentarse contigo una hora y hacerte la consulta. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Porque es que, ojo con eso, porque es que todo esto, digamos, la contabilidad es un medio de prueba, obviamente, ¿no? Pero hay transacciones específicas donde se exigen algunas cosas adicionales a la contabilidad. Y es que ese tipo de transacciones, por ejemplo, en los pasivos, tienen que existir documentos de fecha cierta. Es que de lo contrario, ¿cómo lo vamos a meter en la contabilidad? Entonces, ese es ese tema. Entonces, en el momento del negocio, pues hay que decir los efectos fiscales que tiene ese tema. Porque si le entra la DIAN y le pide a usted cómo hacer la conciliación, si va a reflejar en la contabilidad algo que no está soportado. Es difícil el tema ahí. Entonces, en el momento de la transacción, tendría que hablar la empresa que está comprando, es decir, yo acepto la compra y toda la cosa, pero tiene que haber una reducción drástica porque digamos, hay un tema que se tiene que medir muy bien y son los efectos tributarios en caso que la DIAN porque no la puede declarar ese pasivo, no tiene soporte el pasivo. O sea, uno no le puede decir, es que yo lo compré, pero ya existía. No existe. Tiene que probar que el pasivo existía. La empresa que vende tiene que probar que ese pasivo existía para que pueda pasar a la empresa que compra. Lo contrario es difícil, porque tiene un riesgo muy grande ahí. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Por acá dicen, referente a las fiducias bajo NIF, el efectivo es todo lo que yo puedo convertir en dinero en un término inferior a 3 meses. Esto mismo aplica en materia tributaria, porque en las fiducias que tiene la empresa en este momento podemos disponer del dinero en cualquier momento. Listo, Si es sí así, ¿se puede considerar como un equivalente en liquidez, efectivo? claro. Si le produce esa liquidez, así como lo está haciendo en el contrato fiduciario, eso es liquidez. Y lo podría llevar a la primera casilla, efectivo, porque le produce inmediatamente liquidez. ¿Listo? Nada más que por eso. O sea, lo que quiere ver la Diana ahí es, obviamente que eso lo tuvo que haber puesto en la conciliación fiscal, ojo con eso, ¿no? En el momento de hacer la conciliación fiscal, tiene que estar ahí. ¿Listo? Entonces lo toma de ahí y dice, pues si eso le produce efectivo en cualquier momento, es el negocio fiduciario que hizo, pues evidentemente pues es efectivo. ¿Listo? Lo lleva a la contabilidad así y fiscalmente lo puede llevar así. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Por el momento no hay más preguntas, pero les queremos recordar a todos los asistentes que cualquier servicio o asesoría tributaria con el doctor Mario Aranguren podrán contactar a Colombia Tributa a través de mi correo electrónico que es jurídica@colombiatributa.com. Cualquier asesoría particular de empresa o persona jurídica podrán contactar. Listo, doctor, ya puede continuar y más adelante hacemos otra sesión de preguntas. Listo. Bueno, en la siguiente sección de la declaración del formulario 110, al que estamos haciendo referencia, son los ingresos. Entonces, aquí, ¿qué quiere la DIAN? Básicamente, lo que está pidiendo la DIAN, lo que pide en esta declaración es básicamente, dígame cuáles fueron los ingresos brutos suyos, pero desagréguemelo básicamente en los ingresos que usted tiene por las actividades normales, por el objeto social de su empresa, es el objeto de la empresa, ¿listo? ¿Cuáles son sus ingresos por actividades, por sus ingresos financieros? ¿Listo? Y en particular, dígame cuáles son los dividendos, los ingresos que obtuvo por dividendos o participaciones en otras sociedades. Básicamente es eso. Esa es la desagregación. Por supuesto, en el estado de resultado integral, en la ERI, en la conciliación fiscal, pues se tiene un nivel de desagregación enorme, grande. Y listo, y ahí va absolutamente bien explicado todo, ¿de acuerdo? Pero lo que nos piden aquí en el formulario 110 es básicamente eso, ¿no? Dígame cuáles fueron sus ingresos por su operación normal, los ingresos que obtuvo, los ingresos financieros que obtuvo y los ingresos que obtuvo por dividendos. No más, eso es todo. Esos son los 3 componentes que piden ahí. Hay una casilla donde usted mete lo demás, que son otros ingresos, por cualquier otra razón que tenga.
en el tema tributario hay que tener siempre presente una cosa, y es que en la declaración tenemos que incluir absolutamente todos los ingresos, grabados, no grabados, ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, ingresos, lo que sea, todo lo tenemos que incluir ahí. Ingresos, ¿listo? Ingresos brutos, por cualquier razón, ¿listo? Pero nos piden desagregar los ingresos por las actividades normales de la empresa, los financieros y por los dividendos. Y hay un renglón, que en una casilla, que es la 57, dice otros ingresos, donde entran los demás. Entonces, los ingresos brutos de las actividades ordinarias, ingresos brutos, ojo, aquí sin devoluciones, sin rebajas, sin descuentos, sin nada, ingresos brutos, ojo. Todos los ingresos expresados en moneda nacional, ahí está mal, ahí dice pasivos, pero son los ingresos que tenga la sociedad 31 de diciembre, cuentas perdón, ahí estamos mal, todos los ingresos que ha tenido, ¿listo? El artículo 289 del estatuto señala para los obligados a llevar contabilidad, que es el tema que nos tiene esta noche, que los ingresos realizados fiscalmente son los devengados contablemente en el año grabable. Artículo 289 del estatuto. Devengados contablemente. La norma señala que pese al devengo contable, en algunos casos existirán diferencias, cuyo reconocimiento será el establecido en las normas del estatuto tributario. Entonces, empezar simplemente como un ejemplo. Dice, los dividendos provenientes de sociedades nacionales y extranjeras. El ingreso se realizará por los accionistas cuando los mismos sean abonados en cuenta a título auxilios. Están en numeral 1 del artículo 27 del Estatuto Tributario. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente que la empresa o el contribuyente haya recibido los dividendos, si la empresa que va a entregar los dividendos, que va a repartir los dividendos, los abona en cuenta a título exigible, aunque no los haya entregado efectivamente, ya son un ingreso que debe ser declarado por quien los va a recibir. Me explico. Si durante el año 2020 fueron exigibles los dividendos, o sea, se abonó, ¿qué quiere decir eso ahí contablemente? Le dice, contablemente fue que dijeron, decretamos dividendos y se los vamos a pagar, y en la contabilidad, en el devengo contable, se estableció una partida, un asiento contable que es una cuenta por pagar a los socios, en los cuales hay una compañía o hay varias compañías o socios, personas naturales, lo que sea, como sea, ¿listo? Pero eso ya es exigible. Entonces, es un ingreso para quien va a recibir eso, así que efectivamente no los haya recibido todavía. ¿Es claro? Digamos, lo quiero explicar más bien de otra forma. En el Estatuto Tributario, de acuerdo a la normatividad colombiana, existe una norma para los obligados a llevar contabilidad y otra norma para los no obligados a llevar contabilidad. Para los obligados a llevar contabilidad, la regla general es el devengo contable. Para los no obligados, que en este caso serían las personas naturales, la regla general es caja, cuando lo reciba. ¿Listo? En las dos opciones, en los dos ejemplos que estoy poniendo, tanto para los obligados como para no los obligados, hay dos excepciones. Una excepción son los dividendos. Entonces, pongámonos en el caso 2, en las personas naturales. La persona natural es socia de una sociedad. Se llegó a la asamblea y se dijo que se aprobó que se iban a repartir dividendos de un año X, lo que sea, del año anterior o de, no sé, de 2 años anteriores, lo que sea, que habían utilidades sin distribuir y se decidió en la asamblea general que se iban a distribuir los dividendos. Se hicieron los asientos contables, o sea, hubo el devengo en la contabilidad para la empresa que va a repartir los dividendos, que va a distribuir los dividendos, y se hizo los asientos de unas cuentas por pagar a los socios. Pero salió el presidente de la compañía, la junta directiva de la compañía, y dijo, lo que pasa es que
no tenemos liquidez en este momento, entonces se va a aplazar la entrega de esos dividendos porque no tenemos liquidez. Entonces se va a aplazar y de pronto se aplazó todo el año y no se recibieron los dividendos, ¿vale? Efectivamente no se recibieron. Pero esos socios, esas personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, para ellos ya fue un ingreso. Es una excepción. Aunque fuera caja, no lo recibió, pero ya son exigibles. Es un ingreso para ellos. En el caso de las contribuyentes obligados a llevar contabilidad, también fue un ingreso. Independientemente que efectivamente le hayan entregado los dividendos, no. Entonces la empresa no ha recibido los dividendos, no los ha recibido, porque es socia de una sociedad, no los ha recibido. Pero ya como un devengo, y son exigibles, perdón, fueron abonados en cuenta y son exigibles, ya es un ingreso para la empresa, en este caso para la sociedad, ya son exigibles. Entonces tiene que declarar esos ingresos, están en numeral primero del artículo 27. La otra excepción, simplemente para hacer referencia a eso, son la enajenación o la venta de bienes inmuebles, de activos, bienes inmuebles, fundamentalmente. ¿Listo? ¿Qué pasa en esos casos? En ese caso, la realización del ingreso, tanto para los obligados a llevar contabilidad como para los no obligados a llevar contabilidad, el momento de la realización del ingreso es en la fecha de la escritura pública. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo hago la declaración, o si la empresa que estamos hablando, que le toca declarar ahora en abril, el año pasado, en el año 2020, vendió una bodega, pero aún no ha hecho la escritura aunque haya recibido ingresos, fiscalmente todavía no la debería declarar. ¿Y cuál es el tratamiento tributario que le da eso? Le dice, los ingresos que tenga son una cuenta por pagar, supuestamente, con el cliente que le está comprando la bodega, porque ese cliente a la larga podría eventualmente echarse para atrás y no comprarla. Entonces la ley fiscal, la norma fiscal le dice, se realizan los ingresos el día que usted haga la escritura pública. El día que usted hace la escritura pública no le puede decir a la DIAN, es que no me pagó, es que mentiras, es que no me pagó solamente la mitad, pero me debe la otra, entonces voy a declarar la mitad. No, ya no vale. Usted hizo la escritura pública, entonces ya tiene que declarar la totalidad de la venta, o sea, el ingreso que recibe. ¿Listo? Independientemente que esté obligado a llevar contabilidad o no esté obligado a llevar contabilidad. Para los que obligado a llevar es el devengo y contable, y para los no obligados es caja. Es cuando lo recibe efectivamente, es caja. Pero aún así existe la exención para la enajenación de bienes inmuebles. Entonces, aunque sea caja, usted no ha recibido todo el dinero. ¿Listo? ¿Cuándo lo recibe? Pues el día que hace la escritura. ¿Listo? O si ya había recibido todo el dinero, fiscalmente todavía no lo declara. ¿Y cuál es el tratamiento tributario? Le dice, es una cuenta por pagar. Porque posiblemente se pueden echar para atrás. Pero el día que se haga la escritura, ese día, ya la tenemos. ¿Listo? Es exactamente igual como si fuera una empresa constructora. Las empresas constructoras lo que están haciendo son apartamentos. Y hay una gente que le compra por planos. Les da una plata. Les di 300 millones, el otro le dio 200 millones, el otro le dio no sé qué, y compró sobre planos. Todavía no hay escritura, están apenas comprando por planos. Empezó la construcción. ¿Qué le obliga fiscalmente? Le dice, usted me declara, señor. Le dice, sí, digo, y voy a asumir que usted todavía no tiene ingresos, aunque los haya percibido. Contablemente sí hubo ingresos, porque uno le pagó 200 millones, el otro 300 millones, lo que sea. Pues contablemente sí, le dice, pero fiscalmente no. Usted me declara de acuerdo con un presupuesto de ingresos y de costos y de gastos que ha tenido. Tranquilo, no se preocupe, está en una etapa, digamos, preoperativa, está en la etapa, bueno, listo. Cuando usted termine la obra, así todos los años me cumple, si usted no me declara, lo quiero. Pero cuando termine la obra y cuando ya y haga las escrituras públicas de todo esto, de todos los apartamentos que hizo, hablamos a ver cómo le fue. Pero ese día me tiene que decir, esos fueron sus ingresos totales. Usted recibió 30.000 millones de pesos, me los declaró ya, se acabó el tema. Y sus costos igual estar ya reales, todo eso. Entonces su utilidad fue tanto. Y eso es pero mientras tanto no. Entonces el tratamiento que le hace fiscalmente es que esos ingresos, aunque contablemente hubo ingresos y lo tienen que registrar como un ingreso en la contabilidad,
fiscalmente todavía no. Es una cuenta por pagar con un posible cliente que mañana puede aparecer y decir, sabe que ya no voy a comprar el apartamento. Me van a trasladar y lo voy a comprar en Barranquilla. Entonces ya no voy a vivir más en Bogotá. Y listo. Entonces echa para atrás. Pues habrá una cláusula donde le dice, bueno, hay una penalización de un 10%, lo que sea. Bien, ok, lo que sea, pero le tiene que devolver el dinero. Entonces está bien que fiscalmente lo traten así, como una cuenta por pagar. Entonces, esas diferencias están bien justificadas desde el punto de vista fiscal. Entonces, los dividendos es una de las diferencias que puede haber. ¿De acuerdo? Aunque efectivamente no se hayan recibido los dividendos, ya es un ingreso porque es exigible. El otro, la venta de inmuebles. El ingreso se realiza en la fecha de la escritura pública. Está en el numeral 2 del artículo 27. En las transacciones de financiación que generen ingresos por intereses implícitos, ahí, por ejemplo, cuando se generen intereses implícitos, será el valor nominal de la operación o de la transacción, o el valor de la factura o documento equivalente. No más. Entonces, cuando se realicen esos, los intereses implícitos, digamos, cuando se reciban los intereses, pues esos ya no tienen efecto fiscal, porque ya los metió acá, en el valor nominal o en la factura. ¿Listo? Entonces hay que mirar bien el artículo 289 del estatuto. Ojo con eso. Y eso ya debe estar en el ERI. En el estado de resultado integral, en el ERI. En ingresos brutos por las actividades económicas. Por cada una de las actividades, agropecuaria, comercio, el que sea. Así lo pide el ERI. La conciliación fiscal. Artículo 40, línea 48, región 48. Pide los ingresos financieros. Intereses, ajustes por diferencia de cambio, por activos en moneda extranjera, el componente financiero del arrendamiento financiero, etc. De eso habíamos hablado ya. Esos son los ingresos financieros, eso es lo que piden ahí. ¿Y en qué se basa para los que hacen la conciliación fiscal? Pues en el estado de resultado integral, en el ERI, renta líquida, ingresos financieros. Ahí está el detalle. Listo. Vamos al tema de los dividendos. En realidad, los dividendos hay varias casillas ahí. Está desde la 49 hasta las 56. Dividendos y o participaciones no constitutivas de renta ni ganancia ocasional. Incluye capitalizaciones no grabadas. Eso es lo que piden en la 49, la casilla 49. ¿Qué es eso? Son los ingresos por distribución de utilidades en acciones o la revalorización del patrimonio, de la cuenta de capital. Por la cuenta de capital, la revalorización del patrimonio. Entonces, listo. Entonces, es claro el tema. Digamos, si se distribuyen utilidades en acciones, o se hace una revalorización del patrimonio a través de la cuenta de capital, pues evidentemente lo que está haciendo la compañía es que está dejando los fondos dentro de la compañía, no hay una distribución, aunque le aumenta la participación de los socios, o sea, hace una capitalización. ¿Listo? Si las acciones cotizan en bolsa, la parte de las utilidades que excedan la parte que no constituye renta ni ganancia ocasional, según el artículo 48 y 49 del estatuto. Entonces, las reglas de los dividendos están establecidas en el artículo 48 y 49. Ahí están las reglas para la distribución de dividendos. Entonces, si distribuyen utilidades en acciones y las acciones cotizan en bolsa, pues entonces serán lo que exceda de la parte que no constituye renta ni ganancia ocasional, según la reglamentación o las reglas definidas más bien en los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario. El reglón 50, dividendos y o participaciones distribuidas por entidades no residentes a compañías holding colombianas y prima de colocación de acciones. Ese es el artículo 50. ¿Qué es eso? Son los ingresos obtenidos por dividendos y participaciones distribuidos por sociedades extranjeras a una sociedad nacional
que pertenece al régimen o que está incluida en el régimen de compañía holding colombiana. Está ahí. Es una holding colombiana. Y además, pues, aparte de eso, lo que tenemos que declarar es el valor de la primera colocación de acciones recibidas por sociedades extranjeras provenientes de una compañía holding colombiana. Pues una holding, pues, todos lo sabemos, es una compañía creada con el objeto de tener acciones y participaciones en otra compañía, bien sea de forma directa o indirecta, a través propia o de otras empresas. ¿Cuáles son los beneficios tributarios derivados de este régimen? Pues básicamente eso tiene que ver fundamentalmente con los temas de inversión. Y entonces tributariamente los beneficios que trae eso es en la tributación, digamos que de los dividendos y de las utilidades que generan por la venta o la transmisión de participación a una holding, a una compañía holding colombiana, ¿sí? Los dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una compañía holding colombiana se encuentran exentos. Tiene que ver mucho con el tema de la inversión extranjera aquí en Colombia. ¿Listo? Los dividendos distribuidos por una compañía holding Colombia a una persona jurídica o natural se encuentran pues grabados con el impuesto sobre la renta por concepto de dividendos al 10%, digamos en el caso de una persona natural, y el 7.5% en caso de una sociedad. Lo que es lógico, eso resulta lógico con la normatividad acerca de los dividendos en Colombia. En caso contrario, estos serían dividendos que no tributarían. Entonces, por eso los pusieron así. 10% en el caso de las personas naturales y 7.5% en el caso de una sociedad. En general, está bien porque vale, digamos, si bien digamos, el tema de los dividendos y participaciones distribuidas por entidades no residentes en Colombia a una compañía holding Colombia, pues son los únicos exentos, pero los distribuidos por una compañía holding colombiana a una persona natural y jurídica, pues es exactamente igual como si fuera cualquier compañía normal. Entonces, ahí sí cabe el impuesto. Entonces, si está grabado en una compañía normal o en una sucursal extranjera o lo que sea, al 10% en el caso de las personas naturales, pues obviamente seguirá grabado al 10%. Y 7.5% en el caso de una sociedad. ¿Listo? Dividendos y participaciones grabadas a la tasa general, recibidos de sociedades extranjeras o nacionales, la casilla 51. Esos son los dividendos recibidos que son grabados según el parágrafo segundo del artículo 49 del Estatuto. Las utilidades comerciales después de impuestos obtenidos por las acciones en el respectivo periodo gravable que excedan el resultado previsto en el numeral primero, en el numeral 3, perdón, tendrán la calidad de grabados. Dichas utilidades constituirán renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, sociedades, suscriptores o similares en el año gravable en el cual se distribuyen. Bien, ¿qué es esto? El parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto Tributario siempre ha existido. Eso existe desde la Ley 75 de 1986, que fue la ley que había eliminado la doble tributación en Colombia. Pero ese parágrafo ha existido siempre. Expliquemos en castellano ese parágrafo para recordar simplemente cómo es eso. Una compañía tiene ingresos, ingresos por 500, costos, gastos, deducciones, todas esas cosas, etcétera, por renta exentas, todo ese tipo de cosas. Y toda esa cosa suma 400. Entonces la renta líquida agradable son 100. ¿Listo? Entonces pongámoslo en 100. Entonces le dice, listo. De los 100 que usted ganó, de la utilidad que usted tuvo, bueno, hablamos de la utilidad comercial como lo dice el Estatuto Tributario. Le dice, ¿cómo es esa utilidad? Entonces sobre esa utilidad calcula el impuesto. Entonces dice, listo, vamos a suponer que es el año gravable de 2020, sí, 2020, entonces el 32%, son 32 pesos. Eso es el impuesto de la sociedad. Listo. Entonces, ¿qué le dice la normatividad del artículo 49? La normatividad del artículo 49 lo que le dice es, coja el impuesto de renta, perdón, coja la utilidad comercial, 100 pesos, réstele el impuesto de renta,
Genial, 32. Menos impuesto de ganancia ocasional. Pues no tuvo ingreso por ganancia ocasional, impuesto también ganancia ocasional 0. Bueno, ok. Entonces le da 100 menos 32. Eso le da 68. Entonces le dice, el parágrafo segundo le dice, perdón, antes del parágrafo segundo del artículo 49, le dice, esos 78 pesos es el máximo a distribuir como ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional. 68 pesos. Eso es lo que máximo que puede distribuir usted desde el punto de vista tributario como ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional. ¿Sí? Quiero hacer la aclaración que para ese ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional, en el caso de las personas naturales, desapareció. ¿De acuerdo? Hoy en día está gratis. Pero en el caso de los socios o sociedades, sigue existiendo. Entonces le dice, eso es lo máximo que usted puede distribuir como ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional, 68 pesos. Pero la compañía no va a distribuir 68, sino que va a distribuir 80. ¿Por qué va a distribuir 80? Porque tenía, digamos, por ejemplo, va a repartir, qué sé yo, va a distribuirme 12 pesos que tenía de renta exenta, se las va a distribuir en los socios. Por ejemplo, vamos a hacer ese supuesto. O va a repartir un superávit que tenía, lo que sea, va a repartir 80. Entonces la norma tributaria le dice, lo máximo que yo le dejo distribuir desde el punto de vista tributario como ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional, entre paréntesis, haciendo la salvedad de que hoy en día no es ingreso, no es renta, no es ingreso no constitutivo para el caso de las personas naturales, pero para las sociedades sí. Le dice, listo, esos son 78 pesos. Pero el parágrafo segundo del artículo 49 dice, si usted me distribuye en exceso, que es lo que acabo de leer, si usted me distribuye en exceso de los 68, eso es grabado para los socios. Entonces, ¿cuánto distribuye en exceso? 12 pesos en este ejemplo, porque va a distribuir 80, pero lo máximo eran 68, de acuerdo a la regla tributaria. Entonces le dice, esos 12 son grabados para el socio, sea una persona jurídica o sea una persona natural. Eso es grabado a tasa plena. ¿Está claro? Ok. Entonces, la regla del numeral tercero del artículo 49 del estatuto establece la utilidad máxima a distribuir como ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional. Ok, entonces lo que está diciendo acá es, en la casilla 51 es, dígame cuánto recibió de dividendos grabados a la tasa general, porque se excedió de lo contemplado en el parágrafo segundo del artículo 49. ¿Listo? Y de la regla que había establecido el numeral tercero del mismo artículo. Es básicamente eso. La casilla 52. Dividendos recibidos por personas naturales sin residencia fiscal. 2016 y anteriores. Entonces, esa casilla es solamente para personas naturales sin residencia fiscal en Colombia. Se declaran dividendos recibidos o abonados en cuenta y que corresponden a periodos grabables anteriores a 2017. Anterior a 2017 es 2016, 2015, cualquiera de esos periodos y que lo recibió o fueron exigibles en el año grabable 2020. ¿De acuerdo? Ahora, ¿listo? Entonces, pero esa casilla solamente aplica para personas naturales sin residencia. Ok, esa casilla. Entonces le dice, ¿cuánto recibió por eso? Años grabables anteriores al 2017, 2016, etc. ¿Qué pasaba con eso? No eran grabados. ¿Cuánto recibió por eso? Listo. Es eso. 52, la 53. Dividendos y participaciones recibidas por personas naturales sin residencia fiscal 2017 y posteriores a los dividendos recibidos abonados en cuenta y que corresponden a utilidades posteriores a 2017. Entonces, si recibió esas utilidades, pues esos ingresos fueron grabados. La norma le dice que la empresa que distribuye los dividendos pues le hace la retención. Aquí lo que están diciendo es, ahora decláreme usted el ingreso que recibió, el ingreso bruto. Después vamos a la parte de impuestos y allá me pone el impuesto, primero se lo calcula y después me mete la retención que le hizo la empresa que le distribuyó los dividendos. ¿Listo? Y si no le hizo distribución porque no los ha entregado todavía,
digamos, en efectivo, no lo ha pagado todavía, pues lo tiene que declarar y liquidárselo el que lo recibe y pagarlos. Es básicamente eso. Dividendos y o participaciones grabadas al 10%, casilla 54. Son los dividendos decretados como exigibles durante el 2020 y que corresponden a utilidades de 2017 y siguientes, recibidos por sociedades, personas naturales, establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, y que sean distribuidos por ingresos como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional de conformidad con las reglas del artículo 49. Porque efectivamente están grabados al 10%. ¿Listo? Aquí lo que están pidiendo es, no el impuesto, están diciendo es, ¿cuál es el ingreso bruto que percibe usted por esos dividendos? ¿Listo? Estos dividendos recibidos por sociedades extranjeras sin domicilio fiscal en Colombia y los establecimientos personales de sociedades extranjeras están grabados al 10%. Artículo 245 y 246 del Estatuto Tributario. Dividendos y participaciones grabadas a la tasa general. Establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, la 55. Abonados en cuenta en calidad de exigibles de utilidades de 2017 y posteriores, y que excedan las reglas de los artículos 48 y 49. Ya habíamos hablado de eso. Estos dividendos son grabados a la tasa general, 32% en el año grabable de 2020, de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 46 del Estatuto. Dividendos y o participaciones provenientes de megaproyectos. Entonces, esos son los dividendos que se recibieron de sociedades que están metidas en proyectos calificados como megainversiones. ¿De acuerdo? De conformidad con las reglas del parágrafo segundo del artículo 49. Esos dividendos de esas que son recibidos pues están grabados al 27%. Están enumerados en cuarto del artículo 235, raya 3 del Estatuto. Pero, esos son ya mega inversiones, ¿no? Entonces, son empresas que reparten dividendos, pero que han tenido que meter un poco de plata ahí en esos proyectos que son mega inversiones, ¿no? Entonces ahí una de las cosas que le dijo, los dividendos se los grabo al 27. Bueno, otros ingresos. En 57. Ingresos no relacionados anteriormente, o sea, los que no sean por la actividad de la empresa, los que no, ni financieros, ni por ningún tipo de dividendos. Otros ingresos, ¿sí? Venta de activos, por ejemplo, poseídos con menos de 2 años. Intereses presuntos, indemnizaciones, enajenaciones indirectas, etc. Activos poseídos en menos de 2 años, claro, pues usted la compañía vendió activos que no había poseído, sino por 1 año o por menos de 2 años. Entonces los ingresos producto de esa enajenación van acá, en otros ingresos. Intereses presuntos, qué sé yo no sé, pues prestaron, no sé, recibió, de los socios recibió, pues toca realizar ingresos de intereses presuntos. ¿Listo? Esa es la norma fiscal, cosas así. Esos ingresos pues van acá, entonces recibió, los tiene que poner ahí. Declarar en la 57 porque no hay otra casilla para declarar esos. Lo mismo pasa con las indemnizaciones, enajenaciones indirectas, por ejemplo, ese tipo de cosas. Todo eso tiene que verse bien reflejado en la conciliación fiscal, en el ERI, en otros ingresos. ¿Listo? Bueno, después la casilla 58 lo que hace es sumar los ingresos brutos. Devoluciones, rebajas y descuentos en la casilla 59, pues los que procedan, ¿no? Después vienen los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, entonces, pues, los que procedan. Digamos, ahí es el tema de los ingresos, que es el artículo 26. ¿Listo? Tener clara la noción del ingreso desde el punto de vista fiscal.
y que por ley, digamos, en general, la regla general es que todos los ingresos producen un incremento patrimonial para el contribuyente, un incremento patrimonial neto, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón son ingresos, desde el punto de vista tributario. Pero muchos de esos, por ley, por decisión expresa de la ley, ojos, ingresos, son no constitutivos de renta y ganancia nacional. ¿Cuáles? Dividendos recibidos por las sociedades, artículo 48 del Estatuto Tributario, que no sean las reglas del artículo 49, numeral 3 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Era el ejemplo de los 100. Entonces, esta empresa es socia de otra empresa, o lo que sea. Entonces recibió dividendos que no excedían las reglas del artículo 48. Entonces son ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Utilidades capitalizadas. Hablamos de eso, artículo 36, raya 3. Utilidad en la venta de acciones que cotizan en Bolsa de Valores de Colombia y que no superen más del 10% de acciones en circulación. Están establecidas en el artículo 36, raya 1. La indemnización por seguro de daño está establecida en el artículo 45 del Estatuto Tributario. Y las demás, las que existen. Eso tiene que estar en la conciliación fiscal, en el ERI, en ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿De eso? Y finalmente en la casilla 61 pues serán los ingresos brutos menos las devoluciones y los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, que el sistema hace la operación, las restas y coloca el total de ingresos netos. ¿Listo? Sería la parte de ingresos. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, hay una. Sí. Cuando uso los dividendos y no los pago, sino que adquiero un activo fijo con esos recursos, ¿se deben tomar grabados y generar retención a los socios? Cuando usa los dividendos, claro, no, claro, porque esa sería una forma, digamos, los dividendos independiente, digamos, el único tema es que, en el caso de la capitalización, digamos, o cuando distribuye utilidad, digamos, en acciones, lo que está haciendo la sociedad en ese caso es aumentando los aportes de los socios, la participación de cada uno de los socios. Es básicamente eso. Y si no le aumenta los aportes de los socios y está capitalizando, pues el valor intrínseco de las acciones o de la participación, el valor patrimonial, pues para cada uno de los socios aumentó. Pero si distribuye, digamos, los dividendos en especie, que sería una figura como la que me hace la pregunta, pues obviamente la norma tributaria es clara y expresa, dice independientemente, con independencia del tema. Lo único que le acepto es que capitalice la empresa. O que distribuya las utilidades, pero en acciones. De resto no. Porque sería como distribuir dividendos en especie, ¿me explico? Entonces, si distribuyo dividendos en especie, pues digamos que le podría dar una configuración como si no fueran dividendos. No, carreta, son dividendos. De hecho, cualquier cosa que salga de la empresa con afectación al patrimonio, cualquier relación con afectación hacia los socios, tributariamente tiene que considerarse como se considera distribución de utilidades o dividendos. Cualquier cosa que salga de ahí. Pues de lo contrario, pues no tendría sentido porque le podríamos dar esa figura de decir, le voy a entregar dividendos, pues no lo voy a hacer de manera directa, se lo voy a hacer como de una manera, como si le entregara un activo, les entregara otra cosa. ¿Me explico? No exactamente los dividendos. No importa. ¿Listo? La única excepción que hay es que capitalice o que le entregue utilidades, dividendos, pero como acciones. Lo que le hace es aumentar la participación de cada uno de los socios dentro de la compañía o aumentar el valor patrimonial o el valor de los aportes de los socios, que sería el efecto neto, digamos, de una capitalización. La empresa vale más. Básicamente eso. De resto no, porque si no, pues le podía entregar los dividendos con un alto a cualquiera a todos los socios, a cada uno de los socios. Entonces no le estoy entregando dividendos. ¿Ya? No se puede hacer eso. Digamos, no, se puede, pero no, fiscalmente no es aceptado, es dividendo.
ese es dividendo. Entonces entran por las reglas normales de los dividendos. Ese es. ¿Alguna otra pregunta? La persona que preguntó le dijo, bueno, doctor, el tema es que adquiere un activo y el pago se hace con los recursos de los dividendos. Adquiere un activo para la empresa. O sea que no hubo una distribución de dividendos. ¿Me explico? No decreta dividendos, sino lo que tiene que hacer, pero con los dividendos no puede hacer eso. Porque fiscalmente le dice, eso es dividendo. Entonces no los decrete, más bien coja de las utilidades y adquiera el activo para la empresa. Lo que está haciendo es no decretar dividendos, sino que de la utilidad que quedó después de impuestos, la utilizó comprando un activo para la empresa. No para los socios, para la empresa. Es básicamente eso. Ok, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las indemnizaciones de otros ingresos y los ingresos no constitutivos de renta? De otros ingresos y no constitutivos, que los no constitutivos de renta y ganancia ocasional son indemnizaciones, por ejemplo, porque está expresamente decretado en la ley, son indemnizaciones por seguros, seguro de daño. ¿Listo? En síntesis, ¿qué es eso? Pues básicamente es que tenía un activo que lo perdí, pero con la indemnización que me dieron repuse el activo. El activo valía 100, pero me lo repuse y ahora vale otra vez 100, digamos, aunque hay un descuento ahí, todo lo que sea. Pero por el valor del seguro, pues lo repuse. Entonces ahí no pasó nada, entonces, como efectivamente fue un ingreso que llegó, pues ese ingreso no lo voy a grabar, porque es para reponer el activo. Que evidentemente la norma tributaria le dice, pero hágalo, ¿sí? O sea, reponga el activo. ¿Listo? Esa es en el caso de los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. En este caso, otros ingresos no relacionados anteriormente, venta de activos poseídos menos de 2 años, intereses por asuntos, indemnizaciones, enajenaciones indirectas. Ahí, ¿qué tipo de indemnizaciones proceden? Otras diferentes que no sean seguro de daño. Recuerden que el formulario siempre es pues no solamente para personas jurídicas, pero la persona jurídica puede recibir una indemnización, producto de un negocio, no sé, cualquier cosa de esas. Ese es un ingreso para la compañía. Lo tiene que declarar ahí en el 57. Como ingreso no constitutivo es una indemnización por un seguro de daño. Lo tenía asegurado. Entonces la ley le dice, eso no lo voy a grabar. Y tiene lógica que no lo grabe. Tiene todo el sentido. Es decir, usted tiene, no, pongámoslo en castellano, tiene un automóvil, se lo estrellaron, se acabó el auto, es pérdida total. Ese auto valía 50 millones, lo tiene asegurado, la compañía le da los 50 millones de pesos, pues repuso eso fue un ingreso, y como es un ingreso, pues la ley tiene sentido que la ley diga, pues no le grabo porque, pues como grabarle el activo que usted tenía, para que lo perdió, pero repóngalo, le dieron esa indemnización, repóngalo. Aquí es cualquier otra indemnización que tenga, no por un seguro. ¿De acuerdo? No por un seguro de daño. No es eso. Pero que sea un ingreso para la compañía. Vamos a la parte de costos y deducciones. Todas las erogaciones imputadas directamente a los bienes y servicios que produce o presta la compañía. Los costos de los activos móviles, o sea, de las mercancías que se venden o se producen por la empresa, se determinan de acuerdo a las normas del artículo 62 del Estatuto. ¿Qué dice ese artículo? Pues dice, ojo, los costos son así, por inventario periódico permanente o por el método de promedio ponderado.
el caso de las mercancías que se venden o se producen por la empresa. ¿Listo? Obviamente se tienen que tener en cuenta las diferencias que se presentan en algunos casos, pese al devengo contable, así como dijimos en los ingresos, en los costos también hay diferencias, ¿no? El artículo 59 del Estatuto Tributario. Entre otros, por ejemplo, las pérdidas por deterioro de inventarios son deducibles en el momento de su enajenación, que ya lo habíamos contado. Las adquisiciones que generen intereses implícitos. El costo es el valor nominal, o la factura o el documento equivalente. Por lo que una vez se devenguen los intereses implícitos, eso no es deducible. O sea, no tiene efecto fiscal. Las pérdidas por medición de valor razonable a propiedades de inversión solo son deducibles en el momento, digamos, la regla básicamente en estos temas es la misma. Solo son deducibles en el momento que se enajene o se liquide. Okay, entonces, si una pérdida, por ejemplo, en una propiedad de inversión, eso solamente puede deducir en el momento de la enajenación. La pérdida es por la medición del valor razonable, ¿no? Está 100, después ya no, eso vale 60. Tenemos un problema de 40, es una pérdida. Pero eso solamente es deducible, pero cuando se enajene o se liquide la inversión. Costos por provisión por montos o fecha incierta, son deducibles en el momento en que surja la obligación de realizar la enajenación. Un ejemplo de eso es una contingencia laboral. Sí, evidentemente, pues hay razones poderosas para que la empresa entienda que posiblemente va a haber una demanda laboral por una persona que salió de la empresa, y posiblemente por las circunstancias que... Si bien eso tiene que, digamos que tiene que verse y hacer la anotación y explícitamente se tiene que colocar dentro de las normas contables, porque es una contingencia, y puede que exista una provisión, etc. Pero eso no tiene efectos fiscales. ¿Cuándo tiene efectos fiscales? Pues el día que surja una obligación, qué sé yo, hubo la demanda, etcétera, y perdió la empresa y le ordenaron hacerle un pago laboral a la persona que fue despedida, que salió de la empresa, lo que sea. Pero en ese momento que ya surge la obligación, en ese momento, es deducible. Entonces ahí hay diferencias, ¿no? Ahí se van a presentar unas diferencias. Otras diferencias también hay. Ok, todo eso está explicitado en el ERI. Renta líquida, total costos. Ahí de ti que está todo eso. Bueno. Entonces, lo que la DIAN quiere es, dígame cuáles fueron sus costos de su objeto, digamos, de su razón social, de su objeto social, básicamente. Pero apárteme y dígame cuáles fueron los gastos de administración, los gastos en que incurrió para la distribución y venta y los gastos financieros. Y si queda alguna cosa por ahí, un gasto o alguna deducción por ahí volando, entonces me la meten en la casilla 66, otros gastos y deducciones. Gastos de administración, casilla 63. Pues todos los gastos en que incurra gastos en que se incurra en desarrollo de la actividad principal de la empresa. Mano de obra, honorarios, impuestos, arrendamientos, seguros, depreciaciones, todo ese tipo de cosas. Digamos, aquí son pero solamente en el ámbito netamente de los gastos administrativos son las expensas necesarias. El artículo 107 del estatuto. Necesidad, proporcionalidad, criterio comercial, todo ese tipo de cosas, ¿no? Debe existir todo eso en los gastos de administración. Ahí es donde se mete, por ejemplo, la deducción del gravamen a los movimientos financieros o y de los demás impuestos que hoy en día ya se pueden deducir, ¿no? El ICA no se podría meter ahí porque eso es como descuento, o sea, no lo puede meter como deducción y además como descuento, sino pues, no hay que meterlo ahí, hay que meterlo es como descuento. Listo. Los gastos de distribución y ventas. Entonces dijo, así como dijo de los gastos de administración, son los mismos gastos, pero ahora
en el ámbito de la distribución y ventas. Ok, que estén asociados a eso. Lo mismo, mano de obra, honorarios, impuestos, arrendamientos, todo tipo de cosas. Pero asociados al tema de distribución y ventas. ¿Listo? Los gastos financieros. Todos los gastos que tengan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la renta y cumplan con los demás requisitos necesarios para su deducción. Intereses en diferencia de cambio, etcétera. Todo ese tema. Hay que tener aquí en cuenta los temas de su capitalización y todas esas normas que existen ahí. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la casilla 65. Después vienen los otros gastos y deducciones. Todos los demás gastos y deducciones que no incluidos anteriormente. En esa casilla se deben incluir, así como en los ingresos, en otros ingresos se incluyeron los ingresos por activos o mercancías, sí, activos poseídos por menos de 2 años, pues aquí, activos fijos, entonces aquí mete los costos y de esos activos, menos de 2 años. La deducción por activos, digamos, por activos que viene del 2010, digamos, los que todavía tienen derecho, digamos, si la empresa firmó contratos de estabilidad y jurídicamente todo está bien, pues los puede meter todavía, ¿no? Porque hay todavía rezagos de eso. Listo. Esa es la parte de costos. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Sí, doctor. La provisión del gasto por bono anual a los empleados es deducible si el pago se hace al trabajador en el año siguiente, pero corresponde a la ejecución de actividades del año anterior. ¿O qué Cuando lo haga, tratamiento se puede dar en este caso? cuando lo realice. Cuando lo realice. Hay diferencias. Hay una diferencia temporaria ahí. ¿Ok? Fiscalmente es solamente cuando de acuerdo al devengo contable, pero hay diferencias en el pago de eso. Esa provisión es un bono. Aunque se lo entregó en el año siguiente, pero fue por el año anterior. Listo. Ok. Cuando lo realice hay una diferencia ahí. Sí, hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Listo? Es un poco diferente a la cesantía y a los prestaciones sociales, pero si está asociada a eso, pues yo diría que no, pero el resto sí, tiene que haber una posiblemente lo más probable es que existan diferencias. Es un bono, es una cosa diferente. ¿Listo? Ok. ¿Otra? Sí, doctor. Si es una ESAL, ¿puedo meter el ICA como gasto o como gasto de administración? ¿Como otros gastos o gastos de administración? Digamos, no es muy claro el tema, pero sí por una razón, porque es que no serviría el ICA de descuento en el caso de la CESAL, porque el excedente de la CESAL, digamos sería totalmente exento, entonces no tendría mayor relevancia el tema del descuento del ICA. Gasto. Gasto. Hay que llevarlo como un gasto de administración. Porque si no, pues sería un gasto que no, porque después, digamos, como les haría de impuesto cero, de nada serviría el descuento del ICA. En el caso de la sal. En el caso de la sal. Las otras, por disposición legal, no lo pueden hacer. Bueno, sí lo podrían hacer, evidentemente, una sociedad diciendo, pues yo no la meto como descuento, más bien lo meto como gasto. Bueno, no lo pida como descuento, bueno, lo que sea. ¿De acuerdo? Es más, habrá alguien que no lo mete ni siquiera como descuento. En el caso de la CESAL me parece claro el tema y es un gasto más bien de administración, porque no tendría mayor sentido
salvo que saliera con impuesto, meterlo como un descuento. Entonces sería un gasto de administración, el ICA. Ok. Otra, ¿el ICA solo se puede tomar como descuento? ¿No se puede tomar como deducción? Técnicamente no, y legalmente no. No puede ser una deducción. Digo que era solamente un descuento. En la práctica, en realidad, porque habrá empresas que dicen, bueno, pero a mí no me sirve como descuento porque no me da saldo a favor, porque me da saldo a favor, o porque el impuesto es cero, porque me da saldo a favor, no me da impuesto a pagar. Bueno, entonces lo llevaría como una deducción por arriba, ¿sí? En realidad, lo que pasa es que la norma dice, podrá tratarse como un descuento, si quiere, podrá, porque hay personas o hay contribuyentes que no usan el descuento ni lo meten como deducción. Pero bien, digamos, la norma dice como descuento, lo pueden descontar, pero si no quieren, no lo lleve como descuento. Entonces, llévelo como deducción. En últimas, no hay ninguna lesividad para el Estado porque le está diciendo, yo pagué 100 y estoy pidiendo los 132 como deducción. Como descuento es, yo pagué 100, entonces le estoy pidiendo los 100. ¿Listo? Digamos, es razonable el tema desde el punto de vista porque hay limitaciones para los descuentos, que pueden fregar los descuentos que hay, los descuentos tributarios, hay limitaciones. Eso hay un artículo para el estatuto tributario que dice, el máximo descuento es, coja la renta presuntiva, haga este cálculo y no sé qué, y no se puede pasar de tanto por ciento de lo que le arroje la renta presuntiva como descuento. Entonces hay empresas que dicen, pues eso, pues, chingo, o sea, el descuento que me da del pues no es bueno, no es. Entonces no lo toma ahí, pues lo lleva como una deducción. En última no hay lesividad para el Estado porque pues, está pidiendo solamente 32 de los 100 que pagó. Entonces básicamente eso. Yo creo que habría que el análisis que trataría de hacer la DIAN en ese caso es decir, no, usted me utilizó fue como deducción, fue porque le iba a dar saldo a favor. Entonces con el ICA le ayuda a que le diera más saldo a favor. Es eso. Pero en realidad no se le está produciendo ninguna lesividad. Lo metería como deducción. ¿Alguna otra cosa? No, doctor, no hay más por el momento. Okay. Inversiones efectuadas en la SAL de la 68 y 69. Inversiones efectuadas en el año, la casilla 68. Inversiones líquidas de periodos grabados en el anterior, la 69. Entonces aquí en esas dos casillas la tienen que utilizar solamente la CESAL, no las sociedades corrientes, digamos, solamente las que están en el régimen tributario especial. ¿Y qué piden ahí? Es el valor de la inversión efectuada en el año grabable, en el caso de la casilla 28. ¿Ese valor cuál es? Todos los ingresos fiscales menos los egresos fiscales. Y descuenta el valor de las inversiones efectuadas en el año grabable en la que está determinando el excedente neto. Eso está en este artículo ahí del Decreto Único Reglamentario 1625, 12.15.124. ¿Listo? La siguiente casilla, la 69, de las inversiones realizadas por la CESAL en años anteriores. ¿Listo? Ojo que esas inversiones hacen parte para determinar el excedente neto, es obvio. ¿Listo? Bien. Tenemos renta, miremos esta pedazo de renta, dice. Recuperación de deducciones, la casilla 70. Montos de uno o varios periodos graves fueron solicitadas como deducción de la renta bruta. Depreciación, pérdidas de activos, amortización, deudas de difícil cobro, deudas de pérdidas sin valor. ¿Qué es lo que queda aquí? ¿Qué es lo que hay que poner acá? Bueno, obviamente ahí está en la conciliación fiscal, ¿no? Que es obligatorio, el ERI. Está en esto, pero bueno. Renta por recuperación de deducción, digamos, depreciación, pérdida por activos fijos, amortización, deudas. En el caso de la enajenación de activos fijos depreciables, de la utilidad se debe imputar en primer lugar la renta por recuperación de deducción. Artículo 195. Es decir, la lógica de estas cosas es
es básicamente una. Y es que usted me pidió una provisión y yo le acepté. Y usted toma una deducción por una provisión de cartera de difícil cobro. Exageremos el tema. Vamos a exagerar para que se entienda bien. O por una cartera incobrable. Eso valía 100. Usted me pidió una deducción sobre eso porque era ya incobrable. Usted me probó toda la cosa. Por eso es que le pagaron. Y usted me ha pedido eso en el año de 2019. ¿De acuerdo? Entonces, le pagaron. Esa deuda usted la recuperó. Supongamos. Era difícil cobro. Yo la daba por perdida y me había pedido, en la declaración de renta había solicitado una deducción. Entonces, como le entró, le dice, entonces lo que le entró, sin imputarme ningún costo ni ningún gasto, me dijo, eso es una renta líquida especial. Se llama renta por recuperación de deducciones. En el caso de un activo fijo, digamos depreciable, ¿sí? Usted en ese activo fijo me estaba pidiendo depreciación y durante 3 años me pidió depreciación, ¿de acuerdo? Pero vendió el activo. Entonces, de la renta que recibe, de los ingresos que recibe, en primer lugar, me imputa primero a la recuperación de deducciones por depreciación. O sea, me devuelve lo que yo le había dado. Es básicamente eso. Tiene lógica. Sí, ¿me hago entender? Es lógico el tema. Usted me pidió una depreciación, vendió el activo, entonces usted lo que no puede hacer es decir, oiga, el activo, yo recibí 200 del activo, ingresos 200, menos el costo o el valor patrimonial, digamos, de ese activo que eran 150, entonces la utilidad fueron 50. ¿Sí? De esos 50, primero, antes de imputar eso a la utilidad, o sea, decir, usted primero me devuelve lo que me ha pedido por depreciación. Entonces me pidió, digamos, 20 por depreciación. Entonces, usted primero me va a renta líquida los 20. Renta líquida especial por recuperación de deducción. ¿Cuál deducción en ese ejemplo? La depreciación. 2 años de depreciación, cada uno de 10. ¿Listo? Que había pedido usted. Entonces me devuelve primero eso. ¿Listo? Entonces, esa renta entra sin ningún costo ni ningún gasto. Que es obvio, que es lógico. No le voy a imputar nada. Es renta de una vez. Bueno, eso se refleja en el ERI, renta líquida por recuperación de deducciones. Renta pasiva, empresas controladas de experiencia y residencia. Es la renta que deben declarar los residentes fiscales en Colombia que tengan una participación directa o indirecta, igual o superior al 10% en una empresa en empresas controladas en el exterior. Una empresa controlada en el exterior es controlada por un residente colombiano en cualquiera de las siguientes situaciones, dice la norma colombiana, porque es una subordinada o porque es un vinculado económico del exterior, y tercero, porque no tiene residencia fiscal en Colombia. ¿Listo? En general, las rentas pasivas, en general, hace referencia fundamentalmente a dividendos y utilidades e intereses. Uso de intangibles, tales como patentes, otros, etc. En la mayoría de los casos. Utilidades, dividendos, uso y aprovechamiento de intangibles. Básicamente, en general se hace referencia. Esas son como las rentas pasivas. Están en el artículo 882 en adelante. Bueno, también se ve en el ERI. Compensaciones, 74. Son las pérdidas fiscales. Las que puede compensar con rentas líquidas ordinarias. Entonces, de acuerdo por disposición del artículo 147 del Estatuto de la Normativa Colombiana, a diferencia de otras naciones en el mundo donde con las pérdidas fiscales usted las puede convencer a compensar contra rentas líquidas ordinarias, digamos, hablemos en el lenguaje que entendemos nosotros,
ordinarias, obviamente, ¿sí? Pero durante los años que sean necesarios. Aquí en Colombia no, 12 años, 12 periodos graduales siguientes. ¿Listo? No es que un año dejé de compensar las pérdidas o 2 años y vuelvo a eso. Eso ya contaron, esos 2 años ya contaron. ¿Listo? Entonces, esas compensaciones son las que van en la casilla de 74. Compensación de las pérdidas fiscales. ¿Listo? Otra compensación que existe son los excesos de renta presuntiva. Está en el artículo 189, en el parágrafo del artículo 189, que es el que habla de la renta presuntiva. Se pueden pensar con rentas líquidas ordinarias. Entonces, las pérdidas fiscales y los excesos de renta presuntiva solamente se pueden compensar con rentas ordinarias. Digamos, Colombia no puede, digamos, el sistema tributario, la norma que es lógica, ahí en ese punto, no deja reciclar las pérdidas. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que si yo no puedo compensar una pérdida con otras pérdidas. Digamos, si en el año 2020 me dio pérdida y yo tenía una compensación del año 2019 o 2018, yo no puedo aumentar las pérdidas fiscales del año 2020 sumándole las pérdidas fiscales de los otros años. ¿Me explico? A manera de compensación. No puedo hacer eso. Aquí no puede compensar ya pérdidas de años anteriores. Por este año no las puede hacer. ¿Por qué? Porque este año también tuvo pérdida, básicamente. Lo mismo los excesos de renta presuntiva. Los excesos de renta presuntiva es que usted no puede compensar eso porque si le da a liquidar el impuesto por renta presuntiva, usted le tiene que dar renta ordinaria para liquidar el impuesto. O sea, su renta líquida ordinaria tiene que ser mayor a la renta presuntiva para que pueda compensar el exceso que tuvo de años anteriores. Los excesos de renta presuntiva en Colombia se pueden compensar en los siguientes 5 años, después de que se haya producido el exceso. Está en el artículo 189. ¿Listo? Y las pérdidas en los siguientes 12 años. Artículo 147. Renta presuntiva. Artículo 76. Entonces, como estamos hablando del año grabable de 2020, la tasa de la renta presuntiva es 0.5, es el medio por ciento. Está en el artículo 188. ¿Qué dice la norma? Presume que la renta líquida del contribuyente, o sea, la renta líquida ordinaria, no puede ser inferior al 0.5% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior al grabable. O sea, en este caso, el 2019. O sea, el patrimonio líquido del 31 de diciembre de 2019. ¿Dónde está ese? Pues en la declaración del 2019. Es el patrimonio líquido. A multiplicar por el 0.5 no puede ser mayor que la renta líquida que nos estamos liquidando este año, ¿no? Que nos dio por liquidar este año, 2020. ¿Listo? La norma en el artículo 189 del Estatuto Tributario lo que dice es que los contribuyentes pueden depurar, algunos valores de la base de la renta presuntiva en los términos del artículo 189, o sea, pueden, digamos, ser optativos, los que lo quieran hacer y los que no lo quieran hacer, pues simplemente con el patrimonio líquido y lo multiplica por 0.5. Si es una empresa grandotota, eso le da una renta presuntiva de todas maneras alta, aunque la tasa ya es baja, 0.5. Pero por el artículo 189, si cabe ahí, puede reducir algunos valores patrimoniales de la base de la renta presuntiva. ¿Sí? Entonces hay que mirar el artículo 189 cuando haga el cálculo de la renta presuntiva, a ver si le salió muy alta, si puede deducir, si cabe restar de la base de la renta presuntiva algunos de los conceptos que están ahí. Renta exenta, la casilla 77. Todas las rentas exentas. El artículo 235 raya 2 señala más o menos cuáles son las rentas exentas. Digo más o menos porque como eso aparecen leyes que no son tributarias pero dan exenciones por allá, pronto eso no está actualizado. Entonces sacan en el Congreso una ley de, qué sé yo, de cualquier cosa, digamos, de televisión o de cine o de lo que sea, y por allá en un artículo de esa ley dicen que
esa renta será exenta. Es una ley de otra cosa. Bueno, listo. Pero más o menos el artículo 235 raya 2 dice cuáles son las rentas exentas, ¿no? El estatuto. Las empresas de economía naranja, las inversiones que realicen las empresas que incrementen la propiedad en el sector agropecuario, la venta de energía eléctrica generada por energía eólica o biomasa, las rentas asociadas a la vivienda de interés social y de interés prioritario, la enajenación de un predio para construir viviendas, pues esa utilidad es exenta, eso favorece al propietario y abarata los costos de esa vivienda, y las primeras ventas, o sea, la venta para la de interés social y prioritario, pues están exentas, lo que también baja los costos, ¿no? Aprovechamiento de nuevas plantas forestales, la prestación de servicios de transporte fluvial en embarcaciones de bajo calado, etc. ¿Listo? Las entidades del régimen especial, la CESAL, pueden incluir el beneficio neto o excedente siempre y cuando se destine directa o indirectamente en programas de desarrollo de su objeto social, ¿ok? A las actividades meritorias de la entidad. Ahí ya se determina entonces la renta gravable y la renta líquida gravable. Perdón, entonces no es que determine la renta gravable. Hay una casilla que se llama rentas gravables, que es la casilla 78. Dice, esa casilla dice ahí en el formulario, rentas gravables. ¿Qué es eso? Dice, en caso que proceda, la sociedad debe declarar la renta gravable por activos omitidos y o pasivos inexistentes de periodos no revisables por la DIAN. Artículo 239, raya 1 del estatuto. Y la renta por comparación patrimonial que está en el artículo 236 y los siguientes del estatuto tributario. Claro, o sea, no se saneó. No saneó. No hubo saneamiento. Entonces, puede meter lo que no saneó, lo puede declarar. Lo que pasa es que le queda la tasa normal, pero los puede declarar. ¿Listo? Activos omitidos o pasivos inexistentes. Los puede meter ahí en la casilla de declaración. Le quedan a la tasa porque no saneó, digamos, no utilizó esas normas, esas amnistías, para ponerlo entre comillas, digamos, que existieron, ¿no? Entonces, las podría incluir acá, pero le quedan a la tasa general. Y lo mismo la renta por comparación patrimonial, artículo 236 y siguientes del Estatuto Tributario. Entonces, en la casilla 78 los podría incluir. Bueno, ganancias ocasionales, por último vamos a ver eso. Los ingresos por ganancias ocasionales están en la 80 y van hasta la 85. Entonces, los ingresos, todos los ingresos que puedan ser considerados como ganancia ocasional. Activos fijos por más de 2 años, ingresos por liquidación de sociedades superiores a 2 años, ingresos por donaciones, loterías, premios similares, etc. Todos los ingresos que sean susceptibles de ser ganancia ocasional, ¿no? Que sean considerados de ser ganancia ocasional, más bien. Los ingresos de los deudores del régimen de la ley 116, esa es la ley de insolvencia, la 1116 de 2006. Bien, renta de deudores del régimen de insolvencia. Esa está en la casilla 81. Entonces, arriba hay que meter los ingresos arriba de los deudores. Pero abajo en la 81 son las rentas obtenidas en calidad de deudores, en virtud de acuerdos de la organización de conformidad con el régimen de insolvencia de la ley 1116. La utilización de pérdidas fiscales acumuladas. Pérdidas acumuladas de la empresa y los contribuyentes del régimen de insolvencia. Ojo, esas no son las pérdidas normales. Esto solamente es para las empresas, los contribuyentes que estén en la ley de insolvencia. Bueno, entonces, ahí esas rentas digamos, para darles
digamos, para favorecer un poco a los contribuyentes o a las empresas que estén en la ley de insolvencia, acogidos a ese régimen de la ley 1116 del 2006. Las rentas de esas empresas que están en ese estado no las graban de forma corriente, digamos, con la tasa corriente. Son grabadas, para los efectos tributarios son grabadas, pero las tasas de la ganancia ocasional, o sea, el 10. Que es una buena salida, entre otras cosas, una buena ayuda. ¿Listo? Entonces, ese utilización de pérdidas fiscales acumuladas no son las pérdidas común y corrientes de las acumuladas de una empresa común y corriente, no. Estas son solamente para las empresas que estén en la ley de insolvencia. ¿Listo? Por eso están dentro del tema de las ganancias ocasionales. Porque a esas empresas que están en ese régimen, amparados por esa ley, las graban es como ganancia ocasional. No de forma corriente, con la tasa corriente. Ok. Costos por la ganancia ocasional. Todos los costos de los activos fijos enajenados, o sea, vendidos. Entonces son los costos, es el valor patrimonial, son los costos. Se debe ceñir a lo establecido en el capítulo 2, que es el valor patrimonial. Título 1 del libro primero del estatuto. Ok. Si hay costos, digamos, por ganancia ocasional, en las rentas pasivas de empresas controladas del exterior, pues aquí se tienen que declarar. Ahí, los puede meter ahí. Costo en ganancia ocasional. La siguiente línea, el 84, dice ganancia ocasional no grabada o exenta. Corresponde a algunas ganancias ocasionales que no están grabadas y otras que son exentas. Hay que ver bien el artículo 307 y el artículo 311 raya 1 del estatuto. Por ejemplo, no están grabados los primeros 7.700 VTs de la casa de habitación del causante, los primeros 7.700 del bien rural que haya poseído el causante, etc. Y además son exentas, digamos, los enseres de uso del causante, eso es exento. Los primeros 7.500 VT, por ejemplo, de la venta de la casa de habitación, es una renta exenta, es una ganancia ocasional exenta, ¿de acuerdo? Pero ojo, eso no es para todo el mundo, son 7.000, los primeros 7.500 VTs de la venta de la casa de habitación, con un valor catastral hasta de 15.000 VTs, o sea que el inmueble es la casa de habitación. Entonces la venta, si catastralmente esa casa o ese apartamento no puede superar 15.000 VTs. Si supera, no procede esto. ¿De acuerdo? Pero si la casa o el apartamento que es vivienda del contribuyente, es menor a 15.000 VTs el valor catastral, el avalúo catastral. Entonces son exentos los primeros 7.500 VTs. ¿Listo? Ahí hay condiciones, dice que tienen que, siempre tienen que meter en una AFC o si no, que se metan un crédito o para adquirir una nueva vivienda, una cosa así, ¿no? Bueno, hay que mirar toda la reglamentación, pero es eso. Entonces lo que piden ahí es eso. Ganancia ocasional no grabada exenta. ¿Listo? Bueno, hasta ahí porque lo que sigue de ahí en adelante ya es la determinación de los impuestos. Ya determinamos aquí la renta líquida, ya la ganancia ocasional, entonces ya lo que sigue es, dígame el impuesto por los dividendos, dígame el impuesto por ganancia ocasional y dígame el impuesto de renta. Y sume toda esa cosa y eso es lo que va a pagar. Bueno, y haga los descuentos y las retenciones que le hicieron, y etcétera, y calcule el anticipo. Que eso ya lo sabemos. Pero hasta ahí más o menos. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, hay una. Quiere decir que si vendo el activo, el valor que me desconté años anteriores lo debo liquidar en esta casilla, pero ¿qué pasa si el resultado de este activo me da resultado ingreso por venta de activos o pérdida por venta de activos? ¿Es diferente estos casos con la casilla 70? 70. Bueno. Es la renta por recuperación de deducciones. Sí, claro. No, si le da pérdida, pues no puede recuperar nada, digamos, sí. Pero, digamos,
la DIAN no podría recuperar nada. El Tesoro no puede recuperar nada. Nada más perdió. Pero sí, si usted solicitó una depreciación por un activo, pero no se ha depreciado completamente, es decir, usted pidió una depreciación, pero lo vendió, y el valor remanente eso le da una utilidad, pues usted tiene que devolver lo que le dieron, porque le habían dado, le dijeron, oiga, tómese por 10 años, porque la vida útil de ese activo, ahí como dice la norma, eran 10, no sé, de esa máquina, qué sé yo. Entonces usted me empezó a pedir de a 10. ¿Listo? Ok. Entonces me pidió un año 10, entonces le di la deducción por 10, digamos, la DIAN, él le está diciendo a uno, oiga, usted me pidió una deducción por 100 por depreciación de esa máquina, ¿listo? Yo la di, ¿listo? Entonces fue un gasto que yo le reconocí fiscalmente por valor de 10, ¿listo? Pero ahora usted vendió esa vaina, usted vendió la máquina, ¿listo? Usted vendió la máquina por 200. Y el costo suyo, entonces, según esto, porque se me estaba pidiendo a mí deducción, una depreciación por 10, fue porque el costo de adquisición de la máquina eran 100. Entonces usted ganó 100. Entonces, de esos 100 que usted ganó, primero me devuelve lo que yo le había dado. ¿Qué le di? 10. Entonces, devuélvame primero de esa utilidad, pone como renta por recuperación de deducciones los 10. Tiene toda la lógica del mundo. ¿Qué va a pasar si usted duró de los 10 años con la máquina y pidió los 10 años de depreciación y después vende? Nada, porque el valor remanente de la máquina es menor digamos, a la tasa corriente del activo, digamos, ¿sí? Es decir, es como cuando hablábamos, digamos, del paso a la nueva normatividad técnica contable, ¿sí? Y es que contablemente antes teníamos un activo, digamos, el camión, en la contabilidad valía cero. ¿Cuántos años tiene el camión? 20 años. 20 años. Entonces ese camión lo tenemos en la empresa. Ese camión funciona. Ese camión anda. En ese camión lo utilizamos también para repartir parte de la mercancía, para mover materias primas, para todas esas cosas. Utilizamos todavía el camión. ¿De acuerdo? Contablemente vale cero. Valía cero. Cuando pasamos a la nueva técnica, le digo, denle un valor razonable, porque pues, si el activo vale cero, entonces regálelo. ¿Cómo vamos a regalar un activo que tiene la compañía? ¿Cuánto vale el camión? 1.000.000 de pesos, o 2 millones. Pues es un activo de la compañía que vale 2 millones de pesos. Entonces, sí, exactamente pasa lo mismo. Dice, si usted vendiera ese camión, pues ya el camión está depreciado totalmente. Entonces, el valor residual no alcanza ni siquiera a compensar absolutamente nada. Digamos, la vida útil del camión ya acabó. Usted no me tiene que devolver absolutamente nada. Lo que pasa es que si usted me pidió por depreciación un año y lo vendió, sí, porque el valor del remanente todavía es importante. Además, porque usted cogió una ventaja con el gasto que yo le di. ¿De acuerdo? Redujo la tributación con el gasto que yo le di, que me solicitó, que eran los 10. Entonces, es así. Es exactamente el mismo tema de la cartera de difícil cobro, la cartera de la pérdida total de la cartera. Usted provisionó eso, le di un gasto por eso, pero recuperó la totalidad de la cartera. ¿Cómo se va a tomar sí? Entonces le dice, ahora usted me devuelve lo que yo le di. ¿Me explico? Y tiene toda la lógica. Y eso es lo que está en el artículo 147, digamos, en el artículo 147 no, está en el artículo, esas son las pérdidas. Está, no tengo el artículo 195, está. ¿Ok? El caso que usted me pregunte. Es eso. Listo, doctor. Entonces no habrían más preguntas. Muchísimas gracias a todos por participar. Les recordamos que dentro de poco tiempo les estaremos informando para la capacitación de renta a personas naturales, para que estén muy atentos. Y muchas gracias por todo. Y Bueno, hasta la muchas gracias a todos, a Luisa. Luisa, muy amable. Buenas noches. Bueno, doctor, hasta luego. Hasta luego.